Así que vamos a la quinta parte. Recomendación a los hijos. Pero en primer lugar lo que vamos a ver es a los hijos de 0 a 10 años. Más o menos, ¿de acuerdo? Dice así Pablo: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Bien, recordad, estamos dirigiéndonos a este rango de edad, más o menos, desde que nacen hasta que tienen más o menos 10 años. Ya sabéis que las niñas maduran antes, los niños más tarde, pero más o menos este rango de edad podemos hacer algún apunte. Aquí la importancia en este rango de edad que tienen los padres a la hora de enseñar a sus hijos a obedecerles es fundamental. ¿De acuerdo? Por esto casi me voy a dirigir más a los papás en este rango de edad. Y por ahí es por donde vamos a empezar, pues, por la obediencia. En esta parte, como digo, me voy a dirigir más a los papás que a los niños por razones obvias. Los niños de estas edades entienden muy poco o no entienden nada, ¿de acuerdo? Primer aspecto, obediencia. Está claro que aquí la obediencia que los hijos deben a los padres es absoluta. No hay excepciones, porque los niños más pequeños, todavía no tienen la responsabilidad de tomar decisiones, ¿no? Y por eso en el derecho se les dice que son irresponsables jurídicamente. Así pues, la obligación que tienen todos los niños pequeños es la de obedecer a sus padres. Es una obediencia obligada. ¿Pero desde qué edad? Bueno, todos sabemos que los niños pequeños pueden aprender muchas cosas desde el mismo momento en el que nacen. Y aunque nos pueda parecer imposible, una de las cosas que también aprenden desde entonces es a obedecer. Sobre todo a obedecer, porque vienen con el chip cambiado, vienen para desobedecer. Es evidente que en estos casos de los niños más chiquitines, pues la obligación que tienen los padres de enseñar a sus hijos, pues tiene que hacerse a su medida, porque no es con palabras como aprenden los bebés o con argumentos los que son más mayorcitos. Así que, aunque esto sea así, no dudes, por ejemplo, enseñarles una de las cosas más necesarias para su vida y que pueden ir aprendiendo poco a poco, claro que sí. ¿Qué es? A no ser siempre el centro de atención. Si lo van aprendiendo poco a poco, terminarán siendo más felices. Sí, Señor. Es lo que nos dijo el Señor Jesús, que más bienaventurado es dar que recibir. Y esto significa no ser el centro de atención. En esto y en más cosas, no podemos esperar a que sean mayores para que aprendan. No puede ser que nos pongamos manos a la obra cuando tienen 5, 10 o 15 años. Para entonces podría ser demasiado tarde. Y aunque es verdad que Dios puede enderezar una vida torcida, nuestra obligación como padres es no esperar a que Dios haga nuestra labor y les discipline. Los padres somos responsables de la educación de nuestros hijos. Así pues, padres, desde las primeras etapas de la vida de vuestro hijo, debéis esforzaros para que ellos aprendan a obedecer en todo lo que les digáis. No os podéis inhibir de esta obligación que tenéis de educar a vuestros hijos en todo. Porque si instruyes al niño en su camino, aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Y no solo del camino del Señor, también del camino de la rectitud en la vida de sociedad. Y esta rectitud la necesita como el comer. Sí, porque cuando tu hijo llegue a vivir en sociedad, en el colegio, en la universidad, en el trabajo, se tendrá que someter a todo tipo de restricciones y de límites. Y será más feliz aquel que previamente viene aprendido desde casa. Y lo que es más importante, escucha bien, esto es lo más importante, por eso tienes que enseñar a tu hijo a obedecer. Si ha aprendido obediencia en casa, le resultará mucho más fácil rendirse al Señor cuando llegue el día en que tenga que hacerlo. De hecho, sois vosotros sus representantes, y si no se somete a vosotros hoy, difícilmente lo hará ante Dios mañana. Papá, mamá, créele a Dios. Créele a Dios. La disciplina de tu hijo pequeño la necesita. Es tan importante como el alimento que come o como la bebida que bebe. Si su carácter no ha sido disciplinado, si no ha sido fortalecido en casa,
lo pasará muy mal fuera, porque fuera no encontrará ni el amor ni la paciencia que tiene en casa. Después voy a hablar de la vida fuera de casa, pero es muy probable que un niño que no ha sido educado en la obediencia en casa, luego en clase, en el trabajo o en la iglesia, llegue a ser un rebelde que lo pase mal y que además se lo haga pasar mal a los demás, especialmente a sus padres. Un apunte, atención, así como el alimento y la bebida que le das no se la das a base de golpes e insultos, así tampoco la instrucción que recibe. No voy a extenderme mucho en esto porque esto pertenece a la próxima predicación, pero sí que diré que la obediencia que deben aprender nuestros hijos siempre se va a asimilar mejor en un ambiente de amor y de alegría que en uno de tensión y de crispación, ¿de acuerdo? Vamos a la honra. Bien, está claro que los niños más pequeños, pues no van a honrar a sus padres. ¿Por qué? Porque todavía no saben qué es eso. Pero sí que en la obediencia diaria pueden ir aprendiendo qué es honrar a sus padres. Honrar a nuestros padres es algo que a todos nos ha costado mucho tiempo. Y nos sigue costando, ¿no? Han sido años de aprendizaje para entender que hay que honrar a aquellos que Dios ha puesto como nuestros padres en la tierra. Pero precisamente por eso, porque cuesta, y para que nuestros hijos no tarden lo que nosotros hemos tardado, hay que ir enseñándoles en esta primera etapa, y antes de llegar a ser adultos, a los padres se les honra obedeciéndoles. Hay que enseñarles que a los padres se les honra obedeciéndoles. Pero luego lo explico en más profundidad, ¿de acuerdo? Cuando lleguemos a otros rangos de edad. Vida fuera de casa. Los niños deben aprender a obedecer a sus padres en casa. Esta obediencia les da la honra a los padres. Y esta obediencia que honra a sus padres agrada al Señor. Deben aprenderlo desde ahora, desde pequeños. Ahora es el momento de aprender algo tan importante. Y esta obediencia que da la honra a sus padres y que agrada al Señor, también se ve fuera de casa. En un restaurante, por ejemplo, o en una visita en casa de unos amigos, y sobre todo en la iglesia. Mira, papá, mamá, no puedes pretender que tu hijo se comporte en un restaurante, en casa de unos amigos o en la iglesia si no ha aprendido respeto en casa. Imposible. Por poner un ejemplo, si tú en la iglesia llamas la atención a tu hijo porque no está atento en la alabanza y además no para de molestar a los demás, y tú vas y le dices algo, ¿cómo crees que te va a mirar? Te pondrá una cara como diciendo, ¿pero qué pasa? ¿De qué me hablas? Y tendrás razón, porque no le has enseñado a respetar en casa. O sea, no puedes llegar a enseñarle fuera de casa, cuando te avergüence. Sin embargo, si en casa le has enseñado que hay, por ejemplo, en este caso, que hay que reservar un tiempo a la lectura de la palabra y a la adoración familiar, y que eso se hace en silencio y con respeto, o sea, si apartas ese tiempo y le enseñas que ahí tiene que estar en silencio y con respeto, cuando llegue aquí, al niño no será necesario llamarle la atención, ya está acostumbrado, sabe que este momento es para el Señor. Y si se despista porque es un niño, con tan solo mirarle será suficiente para que recuerde lo que ya hace en casa, que al Señor se le debe honra y respeto,